Hoy vamos a ver en más detalle el software que vamos a utilizar para gestionar nuestras bases de datos y conectarnos a nuestra base de datos, que es Management Studio, que habíamos instalado en la clase anterior. Y entonces vamos a abrir. Y vamos a ver principalmente las secciones que tiene para ir avanzando de a poco. Entonces acá yo ya busqué en mi menú, ya estoy abriendo. Capacitar un poquito. Y ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, al momento de abrir nuestro software, nos aparece este diálogo en donde nos pregunta a dónde nos pide los datos para conectarse a un motor de base de datos. Pero lo que ocurre con Management Studio es que no solamente soporta bases de datos en cuestión, ¿no? También hay otro tipo de servicios, por ejemplo, servicios de análisis, de reportes e integración. Y la nube de Azure o Azure, que es de Microsoft también, el mismo propietario que este motor de base de datos. Nosotros vamos a concentrarnos en lo que es base de datos, vamos a conectarnos ahí. Y luego tenemos el usuario con el cual nos vamos a conectar, tenemos que especificar. Y nosotros a la hora de instalar habíamos dicho que el usuario de este sistema se llama desktop-sq8, pues no le cambié, ¿verdad? Eso probablemente puede cambiar. Bueno, este es el nombre del servidor realmente, que está en esta computadora. Y acá realmente podemos cambiar, por ejemplo, ponerle... Vamos a ver si acepta, ¿verdad? Y ponerle, por ejemplo, sale luego, cuando es local, sale luego el nombre, ¿verdad? Pide el nombre. Pero podríamos poner, por ejemplo, una IP también acá. Y luego tenemos el método de autenticación, que nosotros habíamos seleccionado a la hora de instalar que queríamos permitir dos tipos de conexiones. Una es a través de los usuarios de Windows luego, que es, acá justamente nos dice autenticación de Windows. Y luego es a través de la autenticación de SQL Server. Después tenemos otros más que se usa con la nube de Microsoft, que a nosotros ahora mismo no nos interesa. Por ejemplo, podemos seleccionar SQL Server y recordando un poquito el usuario administrador, digamos, o superadministrador, era justamente SA. Y luego ponemos la contraseña que utilizamos a la hora de instalar, perdón, que si mal no recuerdo era 1 al 8. Esto es importante al hacer la instalación, anotar. Y ahí me conecta, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas. Y yo desde acá, una vez conectado, puedo realmente desconectarme de vuelta. Acá voy a expandir un poquito más esta pestaña. Y eso puedo hacerlo puedo conectarme a varias bases de datos a la vez. Por eso acá tengo una opción de lista. Y puedo hacer con este botón, ¿verdad? Entonces se desconecta y desaparece la lista. Y para conectarme de vuelta, puedo darle ya sea en este botoncito de conexión, de conectar, o acá en el menú archivo, darle conectar explorador de objetos. Cualquiera de los dos es lo mismo. Y la otra opción es utilizar el usuario de Windows que nosotros habíamos autorizado. Vamos a probar un poco este. Y acá dice nombre de usuario, desktop, no sé qué usuario, ¿verdad? Entonces usuario es, acá aparece barra usuario, ¿verdad? Coincidentemente se llama usuario el usuario. Muy simpático, ¿verdad? Pero bueno. Y también me deja conectar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo a la hora de instalar le di permisos para eso. Bueno, entonces acá nos encontramos con nuestra base de datos. Voy a desconectar otra vez este y voy a conectar con el superadministrador nomás. Entonces SA y la contraseña que pusimos al instalar. Esa es la que se usa. Ok, acá tenemos lo que se le llama el explorador de objetos, que le llaman objetos porque, como habíamos visto, soporta no solo base de datos, sino otro tipo de servicios. Entonces puede ser varias cosas. En este caso, base de datos, ¿verdad? Y en cada conexión a base de datos nosotros tenemos unas subcarpetas que cada uno tiene su significado, ¿verdad? En la subcarpeta de bases de datos van a estar justamente las bases de datos. Después tenemos objetos de seguridad, ¿verdad? Que son ya específicos justamente para gestionar los usuarios, los permisos y así. Tenemos objetos del servidor, por ejemplo, dispositivos de copia de seguridad, si vamos a hacer eso. Servidores vinculados, no tenemos también ninguno nosotros.
Estos son los que se podrían usar, ¿verdad? Nosotros no vamos a tocar la mayoría de esto. No vamos a replicación, por ejemplo, nosotros no instalamos. Recordemos que a la hora de instalar había un módulo que era de replicación. Y eso nosotros no instalamos, ¿verdad? Entonces ahora mismo lo que nos interesa es, acá vemos la versión, por ejemplo, nos interesa es la parte de base de datos. Y tenemos lo que se llaman las bases de datos del sistema. Y acá podemos expandir y vamos a ver cuatro bases de datos que justamente son del sistema de SQL Server. Que esto no es conveniente tocar porque puede afectar el funcionamiento del programa en sí. Entonces vamos a tener que desinstalar e instalar completamente. Entonces esto, para ver más que nada, no tanto tocar, a no ser que sepamos exactamente qué hacemos, ¿verdad? Después tenemos instantáneas, que serían como la captura de cómo están los datos en cierto momento, que nosotros no vamos a usar ahora mismo. Luego, acá en esta parte central sería el área de trabajo, ¿verdad? En el área de trabajo normalmente se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, hacer diagramas, se pueden hacer consultas SQL. Y nosotros, ¿cómo hacemos las consultas? Tenemos que activar o mostrar esa pestaña. Y la forma más rápida es a través de nuestra barra de herramientas que está acá. Y acá dice luego nueva consulta. Y el acceso rápido es control N. Entonces ahí nos va a abrir una pestaña. Y acá podemos ejecutar sentencias en SQL o TSQL. Por ejemplo, no sé, vamos a ver acá las tablas master. Sí, tiene otra vez sus subcarpetas, ¿verdad? Bien, entonces en la pestaña de consulta yo puedo tener varias consultas, varias pestañas de consulta, no solo una, entonces puedo ir abriendo más. Entonces abro dos, abro tres y así puedo tener consultas por separado, ¿verdad? Entonces cierro este y cierro este. Otra cosa importante también es acá, fijarnos en este botón, digamos, nos dice, si vamos a escribir una sentencia SQL, acá nos dice a qué base de datos estamos conectados. Porque esto que está acá sería la instancia de servidor, ¿verdad? Es el servidor en general. Y un servidor puede tener muchas bases de datos en su interior, que normalmente es el caso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que especificar a qué base de datos nos estamos conectando para hacer las operaciones, ¿verdad? Así para no hacer cosas indebidas en base de datos incorrectas, ¿verdad? Entonces, acá por ejemplo al seleccionar master, al seleccionar la pestaña de consulta, nosotros nos habilita el botón de selección de base de datos y podemos elegir a qué base de datos vamos a conectarnos para hacer las operaciones. Después, ¿qué más? Vamos a mirar un poquito. Acá por ejemplo tenemos la barra de estado que nos dice si se está haciendo alguna operación. Por ejemplo, voy a ver si no puedo ejecutar. Si no hay nada para ejecutar, ¿verdad? A la hora de consultar vamos a ver. Tenemos más herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos guardar una consulta de SQL, podemos hacerlo desde acá. Y bueno, voy a crear una base de datos de prueba, ¿verdad? La base de datos, como comenté hace un rato, pueden haber muchas bases de datos en una instancia de servidor, en un servidor. Y la forma de crear es la siguiente, ¿verdad? Selecciono mi pestaña, digamos mi carpeta de base de datos, le doy clic derecho y le doy nueva base de datos. Esto me va a abrir un diálogo donde yo puedo cambiar ciertas opciones y ciertas configuraciones. Lo fundamental es ponerle nombre a mi base de datos. Le voy a llamar base datos prueba. O le puedo llamar de otra forma. Por ejemplo, puede ser biblioteca. Y acá se va a crear la base de datos en sí y una base de datos de log que sería para los registros que se van a ir, el historial de eventos, digamos. Esto no tocamos, veamos cómo está. Podemos cambiar algunas opciones. Esto ya son cosas más avanzadas que normalmente se dejan más por defecto. Y lo mismo acá, ¿verdad? Entonces solamente lo que es general nos interesa y ponerle un nombre. Y le damos a aceptar. Y acá ya se guarda nuestra base de datos. Podemos tener varias, como dije, voy a crear otra para ejemplificar eso. Entonces acá clic derecho en base de datos, nueva base de datos, y le pongo por ejemplo comercio. Aceptar. Entonces tengo dos bases de datos.
¿Y cómo elimina las bases de datos? Seleccionando y dándole clic derecho y al eliminar. Entonces ahí nos pide confirmar. Y acá va a decir, podemos observar que marca la opción eliminar, que dice eliminar información e historial de copias de seguridad de restauración, ¿verdad? O sea, si tenemos copias de seguridad y queremos borrar todo eso, está bien que se quede marcado. Ahora, si no, tenemos que desmarcarlo, si no se borra todo. Como no tiene todavía nada de esto, así que le voy a dejar nomás así. Y ahí desaparece. Entonces en la sección de consulta, acá nosotros vamos a escribir nuestra sentencia SQL, por ejemplo. Vamos a explorar la base de datos antes de ver esto. Acá yo voy a elegir, ya me aparece biblioteca, por ejemplo. Entonces ya sé que en esto voy a hacer mis operaciones. Voy a abrir, ¿verdad? Y voy a ver qué tienen las bases, o sea, digamos que es cada base de datos. Por ejemplo, tiene diagramas de base de datos. Acá yo puedo crear esos diagramas, ¿verdad? Después están las tablas que se van a situar en este lugar. Las tablas son la parte clave de las bases de datos. Son, digamos, que como las planillas que forman parte de esa base de datos. Y tenemos tablas del sistema, tablas de archivos externas y de grafos, ¿verdad? Entonces para crear una nueva tabla la hacemos desde acá. Clic derecho y nueva tabla. Después están las vistas que vamos a ir explicando también qué son a medida que avancemos en el curso. Tenemos muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, recursos externos, sinónimos, programación, almacén de consultas, service broker, almacenamiento de seguridad, ¿verdad? Principalmente lo que nos interesa ahora es tablas y vistas. O sea, en el desarrollo de este curso. Y las tablas se van creando acá, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, bueno, ahora sí puedo dar un ejemplo de SQL. Por ejemplo, puede ser select asterisco from. Bueno, voy a crear una tabla legalmente para... no está bien. Por ejemplo, puede ser biblioteca punto no sé, libros. Esto no va a andar, obviamente, porque todavía yo no creé esa tabla de libros. Pero lo que quiero mostrar es cómo guardar los archivos SQL para poder, por las dudas, para que no se pierda, para consultar y así, para tener registros. Entonces esto yo puedo guardar acá. Guardar SQL. Y me va a pedir que guarde que especifique una carpeta. Yo voy a poner en el escritorio nomás para ejemplificar. A ver dónde se fue. Acá. Entonces consulta 1 le voy a llamar. Y le doy guardar. Entonces voy a ver si está. Consulta 1, acá está. Entonces si yo cierro y no sé, me salgo del programa y vuelvo a entrar, a ver. Esas consultas que yo voy haciendo puedo tener guardadas o puedo importar, por ejemplo. Entonces acá me pide la conexión de vuelta y le voy a poder especificar de nuevo como mi contraseña de superadministrador. Y acá esas consultas guardadas yo puedo abrir para ejecutar de vuelta o para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y eso lo hago desde acá, desde el botoncito de abrir archivo o desde el menú archivo y después abrir. Y acá abrir archivo, ¿verdad? Entonces me voy a escritorio y selecciono consulta 1. Y acá tengo de vuelta mi consulta. Lo que hay que prestar atención es que siempre es a qué base de datos estamos conectados. Así que tenemos que seleccionar acá que es de biblioteca, ¿verdad? Y podemos ejecutar las acciones. Después en el menú principal que hay, tenemos el menú archivo donde podemos encontrar las siguientes opciones, ¿verdad? Conectar a explorador de objetos, que es para conectar a bases de datos. Para crear objetos, ya sea proyectos, archivos, consultas, acá. Abrir, ya sea proyectos o carpetas, también archivos.
eso es lo importante, digamos. Podemos cerrar la conexión, guardar las consultas y así, ¿verdad? En editar, lo clásico, ¿verdad? Cortar, copiar, pegar, duplicar. En ver, sí que tenemos las distintas, digamos que paneles de SQL Server. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cierro esto, el explorador de objetos? No puedo más ver, ¿verdad? Y efectivamente el menú ver es para eso, ¿verdad? Entonces voy a volver a abrir el explorador de objetos, por ejemplo. Y tengo de vuelta. Y por ejemplo, si accidentalmente cierro, puedo abrir de esa forma. Y así para cada panel, ¿verdad? Explorar plantillas, servidores registrados, todos tienen su propio panel y puedo gestionar. Después tenemos proyectos, que ahora mismo estamos todavía gestionando o trabajando con proyectos, por eso no aparece nada. Tenemos ciertas herramientas, ¿verdad?, que provee SQL Server para ya sea analizar datos, para medir rendimiento y cosas así, que ya queda fuera del alcance de este curso. La parte de ventana, lo clásico también, lo que se suele encontrar normalmente luego en programas de este tipo, para hacer ventanas flotantes, el diseño de la ventana, por ejemplo, y así, y la ayuda, ¿verdad? Bien, y eso es realmente lo importante que debemos saber. En la siguiente clase ya vamos a hablar sobre las tablas, cómo crear tablas y sobre los tipos de datos que son posibles utilizar en las tablas, ¿verdad? Entonces, esta clase cortita así de introducción para ir entrando en calor, digamos. Y vamos a explicar también en la siguiente clase, los tipos de consultas SQL que se clasifican en grupos y qué es SQL ya vimos, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos queda. Muy bien, entonces hasta aquí quedamos.